Bueno, Eugenia, un placer estar con vos realmente. Les quiero presentar a todos a la doctora Eugenia Benzaquén. Ella es médica, especialista en medicina interna y reumatología. Trabaja también con la psiconeuroendocrinoinmunología y es la creadora del método MOVE, ¿verdad? Para trabajar sobre los hábitos de vida. Sí. ¿A qué se enfoca el método MOVE bien, Eugenia? Hola Joaquín, muchas gracias y mucho gusto. Mira, este método lo he creado, es mucho más sencillo de lo que la gente puede imaginar, ¿no? Es un juego de palabras de que vengo con una, con un emprendimiento que se llama Muévete con la Doc y el método MOVE significa MOVE, mover mente y cuerpo y emociones, organizar los hábitos alimenticios, valorar el descanso y enfocarte en tu objetivo. Y digamos que todo esto viene un poco como para tocar todos los pilares básicos de mantener un sistema inmunitario completamente saludable, que es hacer ejercicio físico, manejar y gestionar las emociones y el estrés, comer comida antiinflamatoria, descansar, que la gente hoy en día no valora el descanso, y enfocar en cuál es el objetivo tuyo puntual. Muy bueno, muy completo realmente. Y creo que me gustaría que hablemos un poquito más de eso después en la medida que avancemos con la charla. Pero vos hace poco nos contaste a todos a través de tus redes sociales que ahora, no sé si lo dije, que estás viviendo hace un tiempo ya en Madrid y llegaste a Madrid y te tocó de golpe enfrentar la crisis del COVID-19 y te tocó tener y pasar por la experiencia de tener el COVID-19 dentro, hoy tenés anticuerpos ya de lo mismo. Y me parece muy interesante también qué es lo que le pasa a un médico cuando pasa al rol de paciente, ¿no? ¿Qué nos pasa a los médicos cuando estamos del Sí. lado del mostrador, ¿no? Y nos encontramos también con nuestra vulnerabilidad, con nuestra humanidad. Eh, y creo que puede ser muy interesante para muchas personas escuchar tu experiencia desde el punto de vista humano y médico de cómo fue para vos tener coronavirus. Bueno, primero que nada, digamos, ya cuando tú sabes que vas a la guerra, porque literalmente comenzar a trabajar con pacientes COVID-19 positivo era prácticamente una guerra, en donde no sabes si vas a vivir o a morir, así de feo, ¿no? Y bueno, digamos, me afronté un poco al inicio con miedo, por supuesto, ¿no? Y dije, bueno, yo he venido a España a trabajar nuevamente de médico, que pasé un tiempo sin ejercer por múltiples razones, y esta es mi vocación y quiero estar aquí, y quiero contribuir con mi conocimiento y mi humanidad en esta situación. Pero obviamente tengo una familia y tengo una niña en casa que me da mucho temor contagiar. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Vamos a utilizar todos los EPIs adecuados, que es toda la maquinaria de protección que tienes, y vamos a fortalecer aún más el sistema inmunitario, que es un trabajo que ya yo vengo haciendo hace un montón de tiempo por medio de todo esto mismo que yo predico, ¿no? Tú no puedes predicar algo y no hacerlo, ¿no? Que es Esto, un poco cuidar mi sistema inmunitario con manejo de emoción, comer saludablemente. Pero esto me parece claro muy, que tuve miedo. sí, sí, me parece muy importante, ¿no? Porque por ahí eh, se habla mucho de fortalecer el sistema inmune y demás. La gente no sabe muy bien, no entiende, pero todos estos ejes psico-neuroendocrino inmunológicos que es un poco esta conexión entre el cerebro con cada una de las partes del cuerpo, especialmente con el sistema inmune, nos va mostrando, ¿no?, que nuestros hábitos internos, todo esto que vos abordás con el método MOVE, eh, que es MOVE, ¿no? O MOVE en castellano, Ujú. ¿ya? Eh, Vamos ahí condicionando un poco el estado inmunológico y me parece a mí un poco perverso también decir
liberar la cuarentena y decir, como puede estar pasando en algunas partes del mundo, decir, bueno, que la gente gestione su sistema inmunológico, no estamos hablando de eso. Necesitamos seguir cuidándonos, necesitamos seguir teniendo todas las medidas de protección y cuidado que hoy sabemos que son como el uso de barbijo y el lavado de manos, el aislamiento social. Pero también podemos hacer mucho para poder contribuir con ese equilibrio del sistema inmunológico, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos pilares para vos fundamentales que además se centran en hacer cosas que uno siente que hace bien, ¿no? Primero que nada, es que yo siento que todos los pilares tienen que ir juntos al mismo tiempo, ¿no? Y fíjate que hay quien se enfoca solo en la nutrición, solo en la gestión del estrés, y es una suma en los suplementos, pero es una suma de factores los que van a hacer que a largo plazo, no en 2 ni 3 días, sino que a largo plazo tú tengas un funcionamiento del sistema inmunitario completo, y no ante una pandemia, sino ante cualquier infección que pueda venir, una gripe, una neumonía, bacterias, hongos, cáncer, que está involucradísimo el sistema, y por supuesto también los desórdenes que son la autoinmunidad. Entonces, cuando yo hablo de nutrición, no hay que regirse por un tipo de dieta. Además que fíjate que me gusta hablar el tema de nutrir más que dieta, que suena un poco limitante. Y es que definitivamente en nuestro sistema digestivo está una gran parte de las células del sistema inmune conviviendo con todos estos animalitos que se llaman la microbiota. Y si todo eso no está en equilibrio, eso se sale del sistema digestivo y se crea una inflamación generalizada. Entonces, está bien si controlas estupendamente tu nutrición, que sea principalmente antiinflamatoria, pero además, ¿qué haces si tienes una nutrición espectacular, pero tienes una pésima gestión del estrés? Claro. Absolutamente Eso nada. lo vemos mucho también, ¿no? Personas que por ahí hacen un montón de actividad física, comen bárbaro, pero que después salen y se laburan como locos 12 horas por día, completamente estresados, completamente preocupados, y van y vienen. Por ahí piensan que están haciendo las cosas bien, pero yo al final digo, lo que no te hace feliz tampoco te hace saludable, ¿no? Exactamente. Que a veces este tema de dietas tan restrictivas también te generan estrés. Entonces, Sí. porque hay otro lema que yo siempre digo, las situaciones estresantes siempre van a existir y está en nosotros gestionar cómo lo vamos a afrontar para que tenga el menor impacto posible sobre nuestro sistema cardiovascular. Si algo la gente puede asociar con el estrés es sensación de angustia, sensación de falta de aire, taquicardia, insomnio, y bueno, se manifiesta de muchísimas otras formas que tú y yo conocemos. Ahora, Eugenia, tocaste el tema de la nutrición, me gustó como lo dijiste, como esto de nutrirnos, de cómo nos nutrimos, ¿no? Tiene toda una connotación muy, muy linda. Y sin por ahí entrar en detalles, porque después cada uno te podrá contactar para entrar en detalles, pero así en líneas generales, cuando hablas de una nutrición antiinflamatoria, ¿qué alimentos habría que evitar y en cuáles enfocarse? Lo principal es tener un elevado consumo de vegetales y frutas y de todo lo que llamamos comida de verdad. La comida de verdad es la comida que viene de la tierra y, bueno, con respecto a las diferencias creencias entre vegetarianos y no vegetarianos, el consumo de carne animal, de animales criados de una forma un poco también respetuosa, porque también la forma en la que pueden fallecer los animales te puede gestionar estrés. En fin, comida de verdad, las patatas, las yucas y los plátanos y todo lo que venga directamente de la planta. Evitar las cosas que están empaquetadas. Es lo que estoy diciendo a grosso modo para que todos nos entiendan, ¿no? Y de todas estas cosas empaquetadas hay una que es bien preocupante, que es el tema del trigo.
Y no hay que satanizar el trigo, pero es que el tema de la industrialización del trigo ha hecho unas modificaciones genéticas que están generando en nuestro sistema rechazo. Entonces, sin entrar en etiquetas de enfermedad celíaca o no, está generando inflamación a nivel gastrointestinal, al igual que los lácteos. No hablaría de los lácteos en general, sino la leche como tal. Generan bastante inflamación a nivel del tracto gastrointestinal y bueno, ya allí hablamos que existe una gran parte del sistema inmune y hay que mantener a esas bacterias de la microbiota contentas. Yo quiero traducir un poco todo lo que vos dijiste para personas por ahí que no tienen conocimientos de lo que es la psiconeuroendocrinología, y que cuando hablamos de inflamación es justamente cuando nuestro sistema inmune, que es esa parte del cuerpo que nos tiene que defender de virus, de bacterias, de parásitos, de las células tumorales, ¿no? También de no reaccionar contra el propio tejido como una enfermedad autoinmune. Cuando ese sistema inmune está inflamado, está fuera de su punto de equilibrio, ¿no? Y lo que me parece interesante también de todas estas cosas que hablamos, entendiendo el contexto que estamos atravesando, es que hoy lo que se está observando mucho es que lo que más produce las muertes en los pacientes COVID positivos es la respuesta desenfrenada del sistema inmune, esta marea de citoquinas que se está hablando, ¿no? Que es esta respuesta desenfrenada del sistema inmunológico y que afecta a personas que ya tienen otras comorbilidades que tienen que ver con la inflamación del sistema inmunológico, ¿no? Y entonces, qué importante trabajar para llevar calma a las personas y saber también que podemos hacer algo para estar bien. Qué importante trabajar todos estos aspectos, ¿no? Sí. Y eso, y cultivarlos no hoy porque hay una pandemia, sino siempre. Y por supuesto también eso transmitirlo a las nuevas generaciones, a los niños. Los niños hacen lo que uno hace, los niños comen lo que uno come, los niños hacen el ejercicio que uno hace. O sea, es educar en hábitos y la única forma de educar en hábitos es que tú también lo hagas de esa forma. Muy bueno. Importante para la familia. Muy bueno. Tengo ganas, me gustaría llevar sobre todo a las personas tranquilidad. Creo que hoy la tranquilidad y la paz cotiza en bolsa. Sí. Y vos estás trabajando en un hogar de ancianos. Sí, en una residencia. En una residencia de ancianos. Y bueno, recién me hablabas también, y que si bien en ese grupo etario es el que más afecta, también como testearon a todos, hubo muchos, pero muchos, y tal vez una mayoría, que lo pasaron de manera completamente asintomática, ¿no es cierto? Sí. Algunas personas, sin discriminar edad, al estar en contacto con el virus, no han desarrollado síntomas o han desarrollado síntomas muy leves que no han ni siquiera despertado sospechas, discreto dolor de cabeza, discreto dolor de garganta y que no ha pasado de allí y que posteriormente se le hacen mediciones de inmunoglobulinas y al estar en contacto pues generaron inmunidad sin haber estado enfermo. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué te diste cuenta cuando estabas teniendo la enfermedad? ¿Tuviste síntomas? ¿Sentiste algo diferente? Mira, como te dije, el primer día que dije, bueno, ya hoy sí, ya hay pacientes que están confirmados y que están positivos y hoy me voy a afrontar a ellos, me fui con mucho miedo y luego, bueno, confiando, como te decía, en mi sistema inmunitario, confiando en los sistemas de protección y bueno, y empecé a trabajar, pasé un mes, no es cierto. Al tercer día de haber ido ya a la primera exposición, presenté un episodio de escalofrío. Ahí entran muchos factores, ¿no? Porque pudo haber sido algo un poco sugestionado, un poco psicosomático, porque en 3 días apenas, entonces ya yo presenté escalofríos. Pudo haber sido un poco, tengo miedo, escalofrío, ya me contagié. Pero a ver, ya, me voy a tomar un paracetamol, voy a aumentar mis infusiones y voy a dormirme temprano y voy a descansar y todo va a estar bien. Y realmente ese escalofrío no repitió, ¿no? Pero por supuesto, es miedo.
Luego pasé un mes trabajando duramente con jornadas de mayores horas de trabajo y cada vez mayor cantidad de personas o sea, contagiadas, lo cual significaba una mayor exposición a una mayor carga viral. Y bueno, posteriormente hubo una semana que tuve bastante dolor de cabeza, me sentía un poco débil, y tenía la tensión bastante baja. Lo sé porque me sentía débil y la medí, era bastante baja, con náusea y todo, ¿no? Y, pero, y es lo que le pasa a los individuos normales en la vida normal, quitando el COVID por el medio. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. El cuerpo nos está dando señales, pero seguimos en automático porque yo tengo que seguir. Entonces, la verdad es que en ese momento estaba como tan enfocada en trabajar que ni siquiera me imaginé que podía ser COVID. Pero sí que me sentía un poquito mal, ¿no? Y casualmente en esa semana nos hicieron unas pruebas serológicas y he dado positiva. Entonces, ya el cuerpo me estaba dando algunas señales y ya la serología había dado positiva. Señora, váyase a su casa a descansar. Que lo único que hay que hacer en estos casos, en personas jóvenes que están presentando síntomas leves, es descanso. Y así fue. Pero entra el miedo, ¿no? Entra el miedo. Y ahora que lo tengo y he estado en contacto besando a mi hija y a mi marido todo el tiempo, ¿qué va a pasar aquí? No, ahora tienes que aislarte. Me parece completamente sin sentido entrar en un punto de aislamiento en donde ya tengo todo este tiempo en pleno contacto con ellos. Y por último, estoy perfectamente ahorita, pero porque es que la mente juega feo, ¿no? ¿Y si me complico? ¿Y si me da disnea? ¿Y si necesito un respirador? O sea, empieza uno como médico, entonces uno con sus técnicas también dice, bueno, ya va, espérate, todo lo que sabes y todo lo que le dices a los pacientes, espérate, ¿qué pasa? Entonces te das tú misma tu lección y dices, bueno, ya, no pasa nada, está atenta a los otros síntomas que eventualmente puedas tener y no pasó. Qué bueno Pero escucharte, sí, Eugenia, qué sí bueno queda escucharte, terror. porque está bueno escuchar esta parte de cómo vos lo viviste, ¿no? Y cómo te enfrentaste también a tus propios miedos y cómo lo pudiste atravesar. Porque yo noto que, como te decía antes, hay muchas personas que hoy lo que les pasa es que le tienen miedo al miedo, ¿no? Tienen miedo de tener miedo y que eso les haga mal y que eso repercuta de manera negativa en su salud. Y el miedo también es parte de la experiencia que tenemos que aprender a transitar. El tema es no alimentarlo en exceso, ¿no? No alimentarlo en Exacto, exceso, no darle de comer en exceso y poder enfocarnos en las cosas que están bien y no dejar que el miedo se transforme en una tormenta desesperanzante, ¿no? Donde quedamos exacto. atrapados dentro de nuestra propia película de terror. Eh, y teniendo en cuenta por ahí que hay mucha gente que hoy, yo lo que escucho, mucha gente está con miedo, está con ansiedad. Vos que atravesaste la experiencia, lo viviste, lo sentiste, estuviste en contacto con pacientes, te enfrentaste también a esa posibilidad de tal vez contagiar a tu familia, y ahora ya lo pasaste, estás bien. ¿Qué, desde tu experiencia humana y médica, qué le dirías a las personas que están por ahí en tantas partes del mundo, en sus casas, encerradas, con miedo a que lo puedan tener, digamos, ¿no? Con un miedo paralizante, excesivo? No, a ver, no hay que entrar en un miedo paralizante. Hay que comenzar a salir. Que claro, ya eso es otro síndrome que podemos dedicarnos a hablar 40.000 horas, pero el confinamiento ha traído también el terror a salir de nuevo, ¿no? Y a ver, si somos individuos saludables de base, con un sistema inmunitario eh, bueno, podemos pasar, eh, podemos pasar una infección de forma leve o podemos, y que sería además lo ideal, entrar en contacto lejano con el virus y generar anticuerpos, eso también estaría bien. ¿Y qué hacer en el día a día? Bueno, hay que tomar las medidas, ¿no? Hay que tener la distancia de seguridad, hay que usar
mascarillas, ustedes le dicen barbillas, ¿cómo? Barbijos, sí, sí, barbijos. Barbijos. Hay que utilizar la mascarilla. A ver, hay algo que, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo, que es, oye, si vas a un espacio y no tienes gente alrededor y precisamente lo que vas es a respirar aire puro, caminar y relajarte, tampoco vas a estar asfixiado allí, ¿no? Observar momentos pertinentes en donde puedas respirar directamente el aire natural, y si vas a entrar en contacto con alguien, colócala, lavado de manos, comer lo que sea más natural posible, que sientas que tu organismo no le haga daño, evitar la comida chatarra, hacer ejercicio. Y no estamos hablando de un ejercicio intenso, maratónico, que te deja exhausto, porque eso también debilita el sistema inmunitario, sino Ahí está. movilización. Te quiero detener ahí porque me gustaría que nos metamos ahí con ese tema que vos lo conocés muy, muy bien y lo desarrollaste muy bien. La importancia del movimiento del cuerpo también como otro de los pilares fundamentales, ¿no? Sí. Y esto que vos estás diciendo me parece tan importante porque pareciera que si empezamos a hacer actividad física, tenemos que hacerlo para llegar a ese cuerpo fit, ¿no? Y los abdominales marcados y tanta exposición de redes sociales pareciera que nos impulsa a eso, y no se trata de eso. Yo también siempre lo digo y lo refuerzo, no se trata de tener un cuerpo fitness, sino se trata de generar bienestar, de generar endorfinas, celebrar la vida moviendo el cuerpo. Para mí el baile es la mejor expresión de movimiento del cuerpo que podemos tener realmente. Varias investigaciones muestran que 10 minutos para mí también a una hora de caminata, ¿no? Entonces, sí, te tiro la pelota a vos de nuevo para que puedas desarrollar un poquito más el tema de la importancia del movimiento del cuerpo y cuáles son las posibilidades hoy estando dentro de casa, ¿no? Mira, es definitivamente esta sociedad que hace que hacer ejercicio para el cuerpo, fitness, no. Existen muchas otras razones para hacer actividad física, desde razones físicas como razones mentales y emocionales. Totalmente. Desde lo físico, no solamente tener un metabolismo normofuncionante, mejorar el sistema inmunitario, movilización articular en todos los rangos de movimiento que pueda tener una articulación, elevar completamente los hombros, mover cada uno de los dedos, con la finalidad de tener no un cuerpo de verano, sino un cuerpo funcional, un cuerpo que te permita hacer las actividades de la vida diaria, sin que quedes exhausto, sin que te genere dolor. Y por otro lado, también hay miles de estudios, y lo he confirmado yo también con mi propia experiencia, que desde el punto de vista mental, como decías, no solamente la generación de endorfinas a nivel cerebral, sino desde el mismo músculo se generan otras partículas, se llaman mioquinas, son también como comunicadores entre las células del sistema inmunitario para que mejoren su funcionamiento, y son como reconstructoras también y regenerativas de cartílago, etcétera. Y que por supuesto eso hay que ver para creer, porque no hacemos nada contándoles y leyendo. La gente tiene que tener su experiencia y darse cuenta que de verdad, o sea, dime qué es lo que sientes cuando has terminado una pequeña caminata, cuando has terminado, aunque sea 20 minutos de movilización articular, de respiración consciente, de baile. Dime qué sientes. ¿Te sientes estupendamente? ¿Te sientes lleno de energía, con ganas de más cosas? Fuerte. Ahí quiero tomar eso que vos decís, porque noto que nuestra cultura, nuestra sociedad nos va enseñando a vivir de una manera muy desconectados, ¿no? Y nos cuesta guiarnos por eso de que sentimos, nos cuesta guiarnos por ese bienestar, de decir, bueno, esto me hace bien, entonces lo tengo que hacer más. Y seguimos a veces los mandatos, las creencias, lo que tenemos que hacer, que lo importante es cumplir, lo importante es la hiperresponsabilidad de cumplir con toda rajatabla y el éxito. Y cuántas veces se va quedando nuestro bienestar primero y la salud después en el camino, ¿no? Sí. Te escuchaba y esto de las mioquinas es fantástico. También en ejercicio me acordé de todo lo que produce en el cerebro, ¿no? Porque el movimiento del cuerpo es lo que más estimula la neuroplasticidad, generando este BDNF, ¿no? Que aumenta
la capacidad del cerebro de generar nuevas conexiones, y también en muchas investigaciones, yo lo leo mucho, trato de leerlo a McEwen todo lo que puedo, él habla de que el ejercicio físico es el primer pilar de las personas resilientes, y que la fortaleza física es una de las condiciones de las personas resilientes, que nos ayuda también a sentirnos emocionalmente más estables para enfrentar los cambios y la adversidad, ¿no? Sí, sí, y que, por ejemplo, hay muchas cosas, digamos, que suceden en el momento que estás haciendo ejercicio que te hacen saber que sí puedes un poquito más, y entonces eso lo aplicas luego en otras experiencias. Yo he hecho, yo corría y a veces cuando sientes que no puedes más y te hablas, porque te hablas, puede ser que una rodilla te esté dando una señal. Allí obviamente tienes que parar, pero no puedo, no puedo. No, sí puedes, cálmate que sí puedes. Eso lo aplicas en otra situación de la vida. Igualito, por ejemplo, con el yoga. No puedo seguir en esta postura demasiado tiempo más. No, sí puedes, sigue respirando que sí puedes. Y eso después lo aplicas, eso me lo decía mi profesora de yoga. El yoga no es para hacerlo en el mat, el yoga es para hacerlo después en tu vida diaria. Cuando estés en una reunión y tengas ganas de gritarle a alguien, respira y di, si puedes, espera, si puedes. Entonces, el ejercicio te ayuda en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en la resiliencia, en todo esto que hemos estado hablando. Muy bueno. Y Eugenia, hablábamos recién hace un ratito antes de empezar a grabar, y vos me contabas toda tu historia, ¿no? Que tuviste que salir de Venezuela, adaptarte a otro país, bueno, después de ahí volver a mudarte a España. Y en tu experiencia, todas estas herramientas también en lo personal te ayudaron. Por supuesto, sí. Digamos, siempre, como te decía, ver para creer. Uno puede leer, estudiar, ir a congresos, leer libros, etcétera. Pero si tú no lo experimentas, no hay manera de que te puedas convencer de eso. Y por supuesto que estuve en situaciones donde mi estado de ánimo no era el mejor, donde sentí frustración, depresión, ansiedad, desesperanza, y entrar a bailar todos los días y luego alternarlo con yoga fue de verdad una maravillosa medicina. Y definitivamente yo se lo recomiendo a todos mis pacientes, a todo el mundo, que se muevan. Qué lindo, qué lindo. Esta experiencia humana, ¿no? Combinada con por ahí los médicos, tenemos desarrollada la capacidad de entender más científicamente también. Cuando se combina con la experiencia humana, yo creo que hay una integridad ahí que es sagrada, que tenemos que respetar mucho más de lo que lo hacemos, ¿no? Sí. También te quería preguntar, Eugenia, en tu experiencia, vos trabajás mucho con pacientes con enfermedades autoinmunes, como médica reumatóloga, tenés mucha experiencia con eso. ¿Cómo impactan en tu experiencia los cambios de estilo de vida? ¿Hasta dónde puede impactar en la salud de una persona, según tu experiencia? Sí, muchas de estas personas definitivamente, y dentro de la historia de reumatología, tú empiezas a interrogar que cuando comenzaron los síntomas y todo lo demás, y siempre hubo un factor emocional allí, en el medio, que hizo que se disparara todo ese desorden inmunológico. Entonces, cuando adicionalmente a una terapia farmacológica inicial, añades, mira, tienes que tener una nutrición antiinflamatoria, tienes que empezar a mover el cuerpo, ellos también sienten miedo con el tema de, pero ¿y puedo hacer ejercicio? ¿No me voy a lesionar más? No, créeme que te va a ir muy bien, no estamos hablando de ejercicio de alto impacto, ni de altos maratones, ni Vamos a nada hacer así. una O sea, maratón, ¿no? De un día para el otro. son ejercicios, bueno, en mi caso, pues que digamos que yo siento que es el beneficio del método MOVE, que tienes como todo en uno, ¿no?
pero digamos, antes de que yo me formara en todo esto, mira, acude al fisioterapia, acude a un entrenador en particular que pueda ayudarte en tal situación, o sea, ejercicio físico guiado, y mira, las personas de verdad mejoran muchísimo, no solamente cuando comen mejor, cuando hacen ejercicio, sino cuando se dan cuenta, porque a veces no se quieren dar cuenta de que el tema estrés, no, eso no es, no, eso no es, y lo siguen tirando a un lado hasta que por fin se ponen en contacto con eso y lo gestionan, y mira, sí, doctora, realmente es que eso lo tenía demasiado guardado. Y digamos, no es que olvidas, porque el ser humano no olvida una situación que le ha marcado, pero lo gestiona mejor y lo manifiestas menos desde el punto de vista corporal. Entonces, sí, claro que la suma de todo esto hace gran diferencia en los pacientes con patologías tanto autoinmunes como dolorosas crónicas, como la fibromialgia. Yo siempre digo que tenemos que humanizar el estrés un poquito más, ¿no? Porque hablamos de estrés como un término más técnico y lo sentimos por ahí un poco más alejado. Porque en realidad cuando hablamos de estrés, hay muchas personas piensan que es estar con mucho trabajo, ¿viste? Sí. Y a veces el estrés es una sola respuesta emocional que se te mete en el cuerpo que no puedes salir de ahí. Con una sola va. Sí. Un solo estado emocional. Una pelea donde yo no reconstituyo ese vínculo y me quedo con ese resentimiento, a veces eso puede bastar si lo sostengo mucho tiempo para vulnerar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Conociendo esas historias y viendo cómo después se desenvolvió nuestra biología. Por eso yo digo que el estrés es sufrimiento. Eso también lo dice el doctor López Rossetti, un gran profesional que difunde mucho también sobre la medicina del estrés. El estrés es sufrimiento, ¿no? No estamos disociados. Todos nuestros pensamientos, nuestras respuestas, lo que comemos, todos nuestros hábitos van a ir influyendo en este equilibrio que depende de todos estos pilares, que me encanta como vos lo decís, porque realmente yo lo vivo así también, son todos los pilares, ¿no? Uno no puede comer una torta comiéndose primero los huevos, después la manteca, después la harina, después el azúcar. Hay que preparar la torta entera, ¿no? Y a veces agarrando no solamente la actividad física, o solamente la nutrición, o solamente la meditación. Hay muchos que meditan un montón, igual se enferman, ¿no? La meditación, ya lo hemos hablado un montón, también tiene un montón de beneficios, pero se trata de tener una mirada integrada, poder sentir bien todo lo que está pasando, ¿no? Porque después también hay personas que hacen las cosas muy bien en cuanto a los hábitos, ¿no? Y son muy ordenadas. ¿Sí? Yo veo que hacen actividad física, comen bien, meditan, pero después tienen unos vínculos de terror, ¿no? Sí. Una forma de relacionarse con los demás que es tremenda, donde está todo el autoimportantismo del ego todo el tiempo, teniendo que defenderse de esas amenazas y necesidades inventadas. Entonces, desde ese lugar también es difícil a veces construir salud, y los hábitos te ayudan, pero si no lo integramos a nuestras actitudes más profundas también, difícil que podamos contribuir a ese equilibrio a fondo. Yo para ir un poquito más allá y correr un poquito más la vara de donde vos la pusiste, ¿no? Porque creo que... No, y eso, yo pienso que, o sea, es lo que siempre digo, el estrés, o sea, las situaciones estresantes, todo, o sea, siempre van a estar. Entonces, tú vas a vivir toda la vida que con esa angustia de la situación estresante, hay que aprender a gestionarla, hay que aprender a vivir con eso, porque si no, entonces, bueno, nos vamos a una montaña en el Tíbet y nada más comemos lo que está en la tierra y meditamos nada más, pero eso no es cierto, esa no es nuestra vida real. Claro. Nuestra vida real es trabajo, es horario, es comer, y eso, pues, es comer. ¿Es atarte a un régimen nutricional estricto? No, porque eso también te genera estrés. Pero entonces, si estás estresado, oye, es mejor que te comas una manzana y te tomes una infusión, a que estoy estresado, necesito 4 chocolates y una Coca-Cola. El azúcar genera más ansiedad y genera peor estrés. Y
considerando el estrés desde el punto de vista fisiológico, taquicardia, cefalea, alerta, pupilas dilatadas, contracción muscular. Entonces, no es mejor bajar un poquito el nivel de estrés para continuar expuesto, ¿no? Porque vamos a seguir expuestos, pero tienes que bajar tu estado basal, pues por decirlo de alguna manera, para seguir recibiendo, porque cuando recibes el estrés y estás así, y estás, ahí viene el colapso, ahí vienen la psicosis y todas esas cosas, y los gritos, los desajustes, los infartos, ¿cómo no? Los infartos vienen ahí, tal cual, etcétera. Tal cual. Y qué importante también, Eugenia, aclarar esto de que no se trata esto de una medicina alternativa que es o trabajar los hábitos o tomar una medicación ante alguna enfermedad, ¿no? Sino que es fundamental recibir lo mejor de los medicamentos y los tratamientos que podemos tener, pero la verdad también que lo que muchos centros de salud muy importantes de todo el mundo están observando. Tuve la posibilidad en el pasado de estar con el Instituto Henry Benson, ahí del Massachusetts General Hospital, y ellos hablan de que el 85% de las enfermedades hoy están relacionadas con el estilo de vida, y que si no abordamos estos temas, podemos seguir avanzando con los tratamientos. Pero si no abordamos estos temas y las personas no aprendemos a ser saludables, no podemos sostener nuestra biología de una manera adecuada, ¿no? Tenemos que poder mirar lo que está pasando en todos estos niveles. Y con respecto al estrés, muchas veces me encantó lo que vos dijiste, porque tendemos a subestimarlo, tendemos a veces a querer taparlo, porque a veces hay situaciones donde sentimos que, bueno, esto lo puedo tolerar un poquito más, ¿no? Esto me lo puedo aguantar. Y a veces la diferencia en nuestra vida también la hacemos con todas aquellas cosas que vamos callando, ¿no? Con todas aquellas cosas que se van guardando en el alma, por así decirlo. Y el alma habita dentro de este cuerpo, entonces el alma no está en otra parte que no sea en el cuerpo, ¿no? Es imposible que algo nos afecte en nuestra vida y no nos afecte en el cuerpo. Así es. Que es importante poder remarcarlo también, ¿no? Y dentro hablamos entonces mucho de la alimentación y del movimiento del cuerpo, hablamos de la gestión del estrés, que no voy a profundizar demasiado con el tema de la meditación, creo que eso ya lo he hecho bastante. No sé si queda algún otro pilar que sea importante para vos dentro de tu método MOVE, para, más que nada con el objetivo de ayudar a las personas que hoy están en sus casas, que muchas están con miedo, muchas están con ansiedad, para que puedan, si nunca entraron en contacto con esto, empezar a gestionar su bienestar dentro de las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? Que lo interesante de todo esto además es que no es caro nada de todo esto. Sí, no, y por supuesto, de lo que no hemos profundizado, que bueno, también podríamos hacer un tratado, pero solamente lo vamos a tocar con pinza, y no porque sea menos importante, es el sueño. El sueño, o sea, las personas subestiman la importancia del sueño profundo y reparador. Durante el sueño ocurren muchas cosas en nuestro organismo, se reparan muchos tejidos, el sistema inmunitario empieza a producir todas las nuevas células con las que va a trabajar. A nivel cerebral se limpia, toda la neuroglia se limpia de los radicales libres, por decirlo de alguna manera. Entonces, la vida, a ver, que hay gente que tú sabes, ¿no? Con sus filosofías de vidas a millón, que tampoco son normales, entonces no, la vida es muy bella para pasarme la vida durmiendo. No, sí, pero si la quieres seguir viviendo a plenitud, tienes que optimizar tu sueño en las horas adecuadas. Existen unas secreciones hormonales en ciertos horarios puntuales que ocurren durante el sueño. Entonces, a ver, el sueño es importantísimo. Y con la suma de cosas que hemos estado hablando, es decir, gestión de estrés, actividad física, nutrición antiinflamatoria, te ayudan también a tener un mejor sueño. Entonces, por eso digo que es la suma de todos. Bueno, además, definitivamente. Con el tema del sueño, muchas personas, no sé en otras partes del mundo cómo será, pero acá en Argentina por lo menos hay mucha automedicación con clonazepam y benzodiazepinas,
que permiten dormir, pero también te inhiben entrar en las fases profundas del sueño y entrar en esa fase de descanso reparador, con ese pico de, vos hablaste de hormonas como la hormona de crecimiento y prolactina a las 2 de la mañana, que eso activa todo el sistema inmunológico para la reparación y demás. Y hablar todo lo que pasa en el cerebro, que ahí se generan también durante el sueño toda la sinapsis, se consolida la memoria, el conocimiento, ¿no? Que hoy estamos enfrentando una epidemia también de Alzheimer. Porque yo siempre digo que dormimos como vivimos, ¿no? Un poco el sueño es la consecuencia de cómo vivimos. Si nosotros vivimos enchufados con una mente que no para, a 1000 por hora todo el día, y después pretendemos, cuando nos distraemos, encima seguimos con estímulos que siguen siendo excitatorios para no estar pensando en las cosas del trabajo o las preocupaciones, y después pretendemos que el cerebro simplemente se desenganche cuando nosotros estamos violando todos esos mecanismos endógenos que son tan necesarios, ¿no? Que son tan necesarios. Sí. Hay una cosita más que a mí me gustaría nombrar, por lo menos, para que no quede también sin hablar, que me parece también importante, y tiene que ver con el altruismo. Esto también se ha estudiado mucho y vi que realmente esa frase de hacer el bien hace bien ya tiene su fundamento biológico también, porque esto ha sido estudiado desde el punto de vista del sistema inmune, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos por ahí también en ayudar a otros y en salir del pequeño círculo de lo que nos importa, que es lo mío y los míos, solamente agrandamos un poquito más, entramos un poquito en contacto, expandimos un metrito más allá, ¿no? Y estamos un poquito en contacto con otras necesidades de otras personas que están por ahí, en todas partes las vamos a encontrar. Hay toda una cosa que se activa también en el cuerpo, ¿no? Dejamos de estar también activando todo el tiempo este sistema de la supervivencia donde yo tengo que defender lo mío, los míos, lo que me corresponde, luchar por mis sueños y demás, y sino también empiezo a trabajar con estas cualidades humanas superiores y me empiezo a sentir más parte de esta humanidad común que todos compartimos y que creo que un beneficio secundario de este coronavirus es que nos muestra que ante la vida, ante la naturaleza, sin importar el estatus social y demás, todos estamos iguales, ¿no? A cualquiera le puede tocar. ¿Y cuánto bien hace ese altruismo, esa necesidad de ayudar? También nos ayuda a salir de estar enfocados todo el tiempo en nuestra zona de sufrimiento, ¿no? Es que precisamente, exacto, lo que sucede con el altruismo y la gratitud es exactamente la zona cerebral que activa y la producción de neurotransmisores de placer y de bienestar que sucede cuando eso, no solamente cuando haces el bien, sino cuando eso, estás sumergido en pensamientos negativos y te conectas más bien con la gratitud y con las cosas que tienes y las que agradecer, se despierta todo ese sistema que genera, no solamente porque sientas el bienestar, sino que lo genera en el cuerpo, a nivel de frecuencia cardíaca, respiratoria, muscular, inmunológica, todo. Porque eso, sentirse bien, eso pues no es solamente un sentir, valga la redundancia, sino un bienestar desde el punto de vista de cada uno de los órganos, pues. Que todo funcione bien. Totalmente. En armonía. Eugenia, yo siento que podemos hablar 3 horas seguidas. Sí, seguramente. Que son apasionantes, ¿no? Y me alegra mucho encontrar una colega con esta mirada y con tu recorrido. Ojalá que este sea el primero de algunos encuentros y ojalá podamos llegar también a muchas personas con este mensaje, que se puedan hacer de herramientas para gestionar su salud, su bienestar, herramientas que son simples pero que marcan una diferencia muy grande. Porque que sea simple no quiere decir que sea fácil, ¿no? Cambiar los hábitos puede ser simple, pero no es fácil. Y no sé, te dejo abierta un final, no sé si vos querés transmitir algo, decir algo, lo que quieras. A ver, es que tenemos que vivir más conectados con nosotros mismos y con el amor del mundo. O sea, suena un poco John Lennon, ¿no? Pero es que, a ver, es así.
no todo son obligaciones, no todo es estrés, no todo es queja, no todo hay que conectarse con el bienestar de tu cuerpo, con la vida misma, con agradecer qué es lo que haces, qué es lo que tienes, qué es lo que has logrado. Y si pasas por un mal momento, que todos lo pasamos, ver la luz al final del túnel y meterte en ese camino que a lo mejor necesitas una parte tortuosa para darte cuenta que sí hay luz, pero y si no, las personas no son capaces de darse cuenta por sí mismos, busquen ayuda profesional, por favor, busquen ayuda profesional. O si ven algún familiar o algún amigo en un estado depresivo y ansioso, inmanejable, no lo tomes a menosprecio ni a disminución. Dale importancia y llévalo y acompáñalo a un profesional, porque la salud mental es tan importante como la física. Y lo que tú siempre predicas también, la espiritualidad. Allí te lo dejo a ti. Muy bueno, muy bueno. Te escucho y me dan ganas de decir esto también, de fomentar esto de pedir ayuda, ¿no? A profesionales, a seres queridos, porque yo lo que noto también, Eugenia, es que este mundo que se ha vuelto tan de la competencia, ¿no? De tener que llegar, de tener que alcanzar, de tener que tener, ¿no? Hace Exacto. que vivamos muy desconectados. Que no disfrutes el camino. Que no disfrutemos el camino, pero otra cosa que me alarma es que nos dificulta mucho conectar con nuestra propia vulnerabilidad. Y esto hace que para algunas personas, cuando están pasando un momento difícil, les cuesta mucho o les es casi imposible pedir ayuda a un profesional o a los seres queridos y decir, bueno, reconocer, estoy mal, buscar esa ayuda, esto me está pasando y no sé qué hacer. Porque en nuestra humanidad está esta capacidad de dar una respuesta empática para ayudar, pero veo que a veces personas que cuando están mal es cuando más dificultades tienen también para pedir, y a veces se tenemos cierran. búsqueda de esa ayuda, ¿no? Sí. Así que bueno, me encantó, Eugenia, te agradezco tanto tu tiempo, porque además yo te escucho y digo, no sos una persona que habla solo desde la teoría, sino que conociendo tu camino, lo hablas desde la vivencia también, lo transpirás a esto, ¿no? Entonces Claro. me parece que es mucho más potente también. Bueno, muchas gracias a ti y también que sigan tu trabajo por tus redes sociales y por tus páginas, por donde sea. ¿Cuáles son? Bueno, sí, yo estoy en @drjgrehan, con H y N al final. Y en YouTube me pueden buscar como Joaquín Grehan también. Ahora lo colocamos acá en una franjita. Vamos a ver si lo ponemos. Y bueno, si querés también tus redes, Eugenia, así la gente te puede seguir, puede estar en contacto contigo. Sí, a ver, esto que tanto conectó que se llama Muévete con la Doc, así se llaman, Instagram, Twitter, página web y YouTube. Y también tengo el que es un poquito más científico que se llama Doctora Benzaquén, pero así, doctora, eso lo vamos a escribir. Y bueno, seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto, Eugenia. Gracias. Un placer y ojalá mi intención es que esto le pueda ayudar a muchas personas en estos tiempos, todo esto que estuvimos hablando. Bueno, que así sea. Un abrazo. Un abrazo, Eugenia.